todos nuestros hermanos en las naciones, afirmando que la palabra que vas a escuchar a continuación traerá cambios permanentes en tu forma de pensar y en tu forma de vivir, ya que es una palabra que va directamente a tu alma, enviada por el Espíritu Santo a través de este vaso de honra que hoy el Señor escogió para poder ministrar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, de las inescrutables riquezas, repite conmigo, riquezas de su gloria. Así que no nos equivoquemos, que en Él hay riquezas de todo tipo. Amén. Si te predicaron otro evangelio, no es el correcto, ya que en Cristo están todas las riquezas. Esto no ha dejado de ser, ya que cada momento que nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, Cristo quiere moverse. ¿A favor de quién? De su iglesia. ¿A través de quién? De sus escogidos. Así que siéntete muy bendecido. Acá en Miami estamos con un pequeño temporal, pero eso no es un impedimento para que nosotros estemos aquí en obediencia. Así que a todos nuestros hermanos eternos, la gracia y el favor de Cristo Jesús a través de este mensaje, y que estemos atentos a la voz que vamos a escuchar a continuación. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibo las palabras dadas por tu Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Padre, con el fin de que tu iglesia sea fortalecida, edificada y guiada a la vida que tú escogiste para ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ese es el amén que necesita el pastor para poder fluir conforme a lo que el Espíritu Santo nos está comunicando. Hoy tengo el reto, porque es un reto maravilloso, ya que hay demasiada material. Más que información, es la vida de Cristo, una vida orgánica. Y hay mensajes que no son preparados simplemente al azar. Son directrices del Espíritu Santo. Y todos los de fe vamos a creer a lo que está escrito. No pensemos, dice el apóstol Pablo, más de lo que está escrito. Si estás pensando otra cosa que no está escrita, quita tu mente y enfócate en la mente de Cristo que te ha sido dada. Te ha sido dada por el Espíritu, pero es necesario activarla a través de la palabra. No cualquier palabra, la palabra del Espíritu, la palabra de Cristo Jesús. Amén. Ya que se nos otorgó este mensaje para poder edificar nuestras vidas, partiendo por nuestro hogar. Amén. Cabe mencionar que es el hogar primero, y después comienza la vida Zoe a manifestarse a través de todo lo que hacemos. Voy a continuar con esta miniserie, no es la novela, amada, no es la novela, esta miniserie que nos ha traído mucha luz, viviendo la plenitud en Cristo. Sana. Viviendo la plenitud en Cristo. No de Cristo, sino en Cristo. Partiendo de la premisa que ya no somos lo que la gente dice que somos. Nosotros somos lo que la palabra dice que somos. Dice que somos hijos de Dios, que es el privilegio más hermoso, maravilloso que un ser humano, creación, ha podido recibir. Ser llamados hijos de Dios. Somos nación santa, como lo afirma el apóstol Pedro, pueblo escogido. Somos redimidos. Pablo dice que somos justificados por su gracia. Así que tenemos muchas razones para poder glorificar el nombre del Señor. Y al que el que no es hijo, no le va a importar las cosas del Espíritu. Pero tú y yo, que hemos recibido esta simiente incorruptible, que es Cristo en nosotros, tenemos motivos para glorificar su nombre. Amén. Acuérdate siempre, iglesia, que tu origen es en Cristo y no en el pecado, ya que Cristo ya pagó tu pecado. ¿Dónde comienza tu existencia? En el origen. Dice que desde el principio el Señor primero te pensó. Por eso es que el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Que nadie te mienta, iglesia, que tu origen comenzó en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Estamos aquí?
Eso cambia totalmente el fundamento o el raciocinio humano, ya que la razón siempre te va a decir que tú estás abajo y no arriba. Por eso es que la palabra nos anuncia que nosotros somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo. Eso no lo dice el pastor, eso lo dice la Escritura. Que Cristo nos dejó en un lugar de privilegio. Tomando el ejemplo de Efesios 1:3, dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Dime tú y yo si no es una buena noticia. Tú te ves en tierra, pero Dios te ve en Cristo. Tú te ves en tu pecado, pero Dios te ve en Cristo. Tú te ves en necesidad, pero Dios te ve en Cristo. Y en Cristo todo subsiste, ya que la vida de Cristo es una vida bendecida. Una vida en la cual no puede haber temor a las circunstancias y a todos los embates que la vida nos trae diariamente. Por eso es que diariamente tú dices la palabra que debemos renovarnos. Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, pastor? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y... ¿Estamos aquí? Esto es un tema de renovación. Lo que sucedió ayer en tu vida o en la situación que estás viviendo quizás hoy en día debe ser renovada, debe ser removida por la vida que ya tú posees en Cristo. Amén. Pero muchas veces la iglesia no puede entender qué es en Cristo porque están viviendo una vida doble, o están un rato en el mundo y un rato en Cristo. Y eso no trabaja así. Nosotros dice que fuimos apartados de las tinieblas. Amén. Lo dice Colosenses 1:13. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas. Y la palabra potestad es un poder que ejercía el pecado, la vanagloria de la vida, los deseos mundanos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Dice que en esa tiniebla tú y yo nos movíamos, pero vino Cristo. Repite conmigo, pero vino Cristo. Y dice que Él nos trasladó. Tú no te trajiste acá, sino que te trasladaron. Esa es una buena noticia de parte de este evangelio que está en Jesucristo. No nos escogimos nosotros a vosotros, sino que yo escogí, dice Juan, a vosotros. Ahí podemos entender que todo depende de Cristo. Porque si Cristo está gobernando tu vida, todo va a ir bien. ¿Estamos aquí? Y ese traslado fue de la potestad, o sea, de la ignorancia, al reino. Repite conmigo, reino de su amado Hijo. ¿En dónde está la iglesia hoy en día, 2024? Dilo fuerte. Eso aparece en el Colosenses 1:13. En el reino. Entonces los hijos de Dios deben escuchar acerca del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se constituye un reino? ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? ¿Cómo se mueve un hijo del reino? ¡Aleluya! ¿Qué hace un hijo del reino? ¿Cómo piensa un hijo del reino? ¿Cómo enfrenta las circunstancias de esta vida pasajeras? ¿Cómo la enfrenta un hijo del reino? Es ahí donde la iglesia adquiere posición inamovible. Es ahí donde la iglesia es inamovible. Está firme porque el fundamento es ¿quién? Abba Padre, Jesucristo. Estamos aquí, iglesia. Por eso es que cuando hablamos del evangelio de Cristo, no el evangelio emocional, no el evangelio que te hace brincar, no, el evangelio que educa tu mente y que transforma tu mente, es ahí cuando la iglesia puede comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, dice que es agradable y dice que es perfecta. Todo lo que no esté desarrollando tu vida en lo bueno, agradable y perfecto de Cristo, no es de Dios. Aleluya. ¿Es bueno lo que me está pasando en esta relación? ¿Es perfecto lo que me está pasando en el negocio? ¿Te honra, Señor? Sí, Señor. ¿Es agradable a mi corazón? ¿Me trae paz? ¿Me trae reposo a todo lo que estoy haciendo? Sí, Señor. Si no es así, no es parte del reino.
Hago mención a lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros los hijos del reino no debemos enredarnos en los negocios de la vida. ¿Podemos participar de los negocios? Sí, porque tenemos una iglesia que está prosperada en Cristo. Porque nosotros damos testimonio y somos la manifestación de Cristo en la tierra. Pero dice que nosotros no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Ahí hay otra verdad de Dios. Participar, pero no enredarme. En Colombia le decimos que no se coja afán. Anda de afán. El afán ahoga la buena semilla. Y por esa razón que el Señor necesita que tú y yo vivamos, repite conmigo, vivamos la plenitud en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay plenitud. Amén. Dice que el salmista dijo que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. O sea, tú puedes estar atravesando cualquier circunstancia en tu vida, pero este gozo te toma. ¿Por qué? Porque hay un gozo a través de la confianza que tú depositas en el que te llamó. Tu confianza no está en el presidente, tu confianza no está en tus padres, tu confianza no está en tu cuenta bancaria, tu confianza no está en tu madre, en tu padre, en tus hijos. Tu confianza reposa en Jesús. Repite conmigo, Jesús. Y es ahí cuando el Cristo de la gloria se revela. Repite conmigo, revela. Hasta que Cristo no se revela a un hijo o una hija, su vida tiene la tendencia a divagar en dos pensamientos. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es presente, inconstante en todos sus caminos. Qué terrible que muchos segmentos de la iglesia esté divagando en despensamiento. Comienzan algo y no lo terminan. Están pensando, sí, recibí la palabra, pastor, y mañana están tristes. Siempre les he dicho que cuando el Señor quizás no tengas la directriz activa en el momento, recuerda de la última palabra que recibiste. Y en ella reposa. Ya teniendo la palabra, lo tienes todo. Amén. Pastor, pero es que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Gloria a Dios. No desmerezcamos lo que nos anunció el Maestro. El pastor de pastores, Jesucristo, dice que no solamente de pan, o sea, de lo natural, de lo ficticio, vivirá el hombre. Es necesario que la iglesia de Cristo, la iglesia reformada, la iglesia renacida, la iglesia del nuevo pacto, de la verdad presente, la iglesia que ministra gracia, se mueve en gracia y acoge a todos los escogidos en gracia, porque la gracia es el amor de Dios. Viva a través de la palabra. Gloria al Rey. El pan es para aquellos que no tienen la confianza que tú y yo tenemos. Te adoramos, Jesús. Y la palabra es a aquellos que viven en este reino inconmovible. El reino es inconmovible. Lo que Dios te dio, nadie lo puede mover. Te puedes mover de un pensamiento, pero dice la palabra que muchos pensamientos existen en el corazón del hombre. Pero aquí viene la manifestación gloriosa que dice que de todos esos pensamientos debe reinar el pensamiento de Dios. Amén. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Que todo lo que tú estás viviendo es el proceso en el peregrinaje que tú estás viviendo para que tu vida sea transformada, sea adecuada a la forma de Dios. Amén. En la humildad, en el carácter, en la reverencia, en el temor a Dios, en la confianza, en el reposo, en la actitud correcta. La paciencia se demuestra cuando tú esperas en Cristo con la actitud correcta. Santo. No diciendo como que Cristo ya falló, Cristo ya me olvidó. No. Al contrario, Cristo está mirando como el buen padre la reacción de sus hijos. Sí. ¿Qué sucede cuando las cosas no llegan en tu tiempo o en mi tiempo? Es ahí cuando Cristo dice, es ahora que yo voy a manifestar lo que yo le prometí a mis hijos. Alabado sea el Señor. Santo. Porque Él sea la paciencia. Tenga la paciencia, dijo Pedro, su obra completa. Y a veces la obra completa del Espíritu Santo, en esa paciencia, nosotros la estorbamos. Cristo ya está llegando a la puerta de nuestro hogar.
Cristo ya está llegando con la solución. Cristo está llegando con la restauración. Cristo está llegando con la palabra. Pero en ese momento nosotros dejamos la paciencia a un lado. Y queremos participar en nuestras obras. Yo lo resuelvo. Yo tengo el poder. Cristo vive en mi corazón. No necesito congregarme. Dios no se va a enojar porque hoy día no llego a la congregación. Eso es lo que comienza a emitir tu humanidad y mi humanidad. Y esto no cambia. Han pasado 2 meses y no cambia. Pero el Señor está viendo tu corazón. El día martes en nuestro apostolado tuvimos una enseñanza maravillosa en la cual el Señor nos afirmó de que todo estará bien. Porque cuando tú estás en Cristo, todo está bien. Así como con nosotros, con nuestros padres, cuando llegaba nuestro padre con la provisión, con ese amor, con ese esfuerzo, con esa madrugada que se mandó, cansado, llegaba con el cheque el día viernes tu papá. Tú no estabas preocupado si había algo en la nevera. Tú no estabas preocupado cómo se iba a pagar la luz, cómo se iba a pagar el cable, cómo se iba a pagar los gastos, las responsabilidades. ¿Por qué? Porque había un Padre. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus? Dice Carta a los Hebreos, y viviremos. Dios dice que nos dio vida. Y esta vida es en abundancia. Por eso es que en este día estamos desafiados a vivir, viviendo la plenitud en Cristo. No busques afuera, iglesia, lo que tú ya posees. Posees a Cristo, posees su palabra, posees su sabiduría, posees su paz, posees su amor. Alabado sea el Señor. Y te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Hay alguien que necesita escuchar esto. Tu origen es en Cristo y no en lo que estás viviendo ahora. Enseña, Chani, que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y es el fin. ¿Estamos aquí? Estoy más o menos haciendo un recuento, trayéndote a la línea de pensamiento que es en Cristo. Porque la humanidad nada bueno puede ofrecer. Hemos entendido de que escrito está que la tierra gime. Muchos hablan de ese verso, pero no entienden la connotación, el poder que está en él. Dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Después de todo, Jesús dijo que somos la justicia de Dios ¿en dónde? La tierra. No, es que allá en el cielo, pastor, allá en el cielo. No, es aquí que tú tienes que ser la manifestación, la gloria de Cristo. Amén. Ay, pastor, pero es que a veces no llego. Pero con tu actitud demuestra que estás confiando. Amén. Y las personas van a ver esa fe. Dice la palabra de Dios que Jesús vio la fe de ellos. O sea que la fe se ve, pastor. Sí se ve. Se ve cuando una persona está en fe y se ve cuando una persona está en duda. Se ve cuando una persona está en temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no hay nada que no sea oculto. Dice que Él saca a la luz todo lo que está escondido. Todo lo que está escondido. ¿Para qué? Para poder darnos lo mejor a nosotros. Aleluya. Para poder corregirnos, examinarnos, no para condenarnos. Después de todo, en Cristo dice que no hay condenación. Amén. Aleluya. Y ese es un regalo maravilloso. Amén. Ya Cristo no me condena. El que me condenaba, el que me acusaba, fue destruido en la cruz del Calvario. Amén. Fue vencido públicamente. Ahora el Señor lo que hace con su iglesia, la juzga. ¿Cómo la juzga? Conforme a la verdad que Él estableció en Cristo. El Señor no te puede juzgar por algo que no te ha dado. Yo no te puedo pedir cuentas a ti si yo no he hecho nada. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. Amén. Entonces Él tiene la autoridad de poder venir a buscar fruto. Dice que la higuera, ¿te acuerdas de la higuera? Amén. Dice que vino a buscar fruto. El Señor le preguntó, no, dice que Él vino a buscar fruto porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos, Félix. A ese Dios, a esa fe que fuimos entregados. Dice, teniendo todos el mismo espíritu de fe. Ya Cristo estaba hablando en fe y le estaba diciendo a la higuera, dame fruto. Y dice que esa higuera no dio fruto.
¿Qué pasó con la higuera, pastor? ¿Qué? Dios no quiere que tú te seques. Dios no quiere que los hijos de Dios vivan una vida de sequía, partiendo por lo que hablan. El creí por lo cual hablé debe establecerse en los lugares más difíciles, cuando estás bajo presión, cuando estás bajo ataque, cuando estás bajo difamación, cuando estás bajo adversidad. ¿Cuántos estamos aquí? Ven ungido para hablarte de parte de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Repite conmigo, viva y eficaz. Y esta es la palabra que predicamos. Una palabra viva y eficaz. ¿Por qué? Porque esta palabra después va a escasear. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Irán de allá y acá, dice la profecía. Y esta palabra que tú estás escuchando hoy día, dale valor. Porque no es la palabra del pastor. Es la palabra reinante de Cristo Jesús. Amén. A Él sea la gloria. Vamos a ir a poner bases a lo que nos enseña la carta a los Efesios, capítulo 1. Padre, qué lindo es el Señor. Estamos ahí en Efesios, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué es Efesios, pastor? Era una ciudad en Roma. Y era una iglesia que él fundó por la gracia de Dios. Y esta carta fue dirigida. Y vamos a hablar de dos oraciones. Vamos a comenzar con la primera, si el Espíritu Santo nos da tiempo en este momento. Verso 17, ¿estamos ahí? Vamos a tomarlo el 16, dice Pablo, no ceso. La palabra cesar es dejar de hacer. ¿Estamos aquí? Verso 16, no ceso, dice el apóstol Pablo, pero mucha iglesia deja de hacer. O sea, no ceso ¿de qué? Ay, Dios mío, de dar gracias. Eso se llama madurez. Dar gracias cuando todo no va como tú quieres. Dice, dar gracias, ¿por quién? Por la iglesia, por vosotros. Lo mismo que hacen los ministros acá, tu pastor, tu pastora. Y dice, haciendo memoria de vosotros, ¿en dónde? En vuestras oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué fin yo estoy orando por la iglesia? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Padre, sabiduría y de revelación en el conocimiento, en el cimiento, lo que establece Cristo. El cono es Cristo, el cimiento es Cristo, el conocimiento es Cristo. Pablo está orando para que la iglesia sea dotada ¿de qué? De sabiduría. Dios es bueno. Y la sabiduría en Cristo es la única que a nosotros nos va a permitir reinar ante toda adversidad. Por eso es que es una de las oraciones apostólicas. No está orando por carro, no está orando por cosas, está orando por el propósito. Repite conmigo, propósito. Y eso no termina ahí. Verso 18. Alumbrando. ¿Qué hace esta palabra, iglesia? Alumbrando. Gracias. Esta palabra está diseñada para alumbrar. Y la oración que debemos tener todos los hijos de la luz, los hijos de Dios, es orar para que la sabiduría de Dios se manifieste. Oído. Se manifieste. Vamos aquí. Se manifieste ¿en qué? En el conocimiento. Repite conmigo, conocimiento. Vamos, no te distraigas. En el conocimiento de Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, es ahí donde comienzan los mejores días de tu vida. Amén. Porque vas a pensar como Cristo, vas a actuar como Cristo, vas a proceder como Cristo. Y la oración apostólica es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, los ojos del entendimiento, hay ojos. En el Espíritu hay ojos. Amén. Y esa es la oración que Él está manifestando en ese momento para que sepáis. Y eso es lo que la iglesia muchas veces no sabe. Está en ignorancia. El sepáis es, te estoy haciendo entender por el Espíritu Santo. Sepáis que
¿Cuál es la esperanza? Repite conmigo, el Dios de esperanza. Claro, si Él es nuestro Dios, el Dios en el cual esperamos. Por eso que Él es el Dios de esperanza. La esperanza a aquel os ha llamado. La esperanza a cual Él nos ha llamado. O sea, tú no andas como aquí, no, voy a ver, me estoy congregando, voy a ver qué pasa, pastor. ¿Y cómo vamos? En la luchita, pastor. En la luchita. ¿Cómo va, pastor? Sí, aquí tú sabes las cosas. No, en Cristo tu lenguaje debe cambiar, debe modificarse. ¿Por qué? Porque ya estás siendo edificado en sabiduría y en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Muchos no saben cuál es la herencia que Cristo dejó a su iglesia. Por eso que andan en turbación, andan en chisme, en tiraderas. Yo soy mejor que tú eres mejor que yo. Andan en niñez. Y la palabra nos enseña que cuando nosotros oramos de esa forma, una oración directa al Padre, primero para que nos dé sabiduría, que abra los ojos de nuestro entendimiento para conocer las riquezas y la esperanza a las cuales nosotros fuimos llamados. Tú no eres un pecador perdonado, sino que eres un hijo justificado. Amén. A mí no me venga a decir, no, es que yo soy un pecador perdonado, pastor. No estás bien. No está bien el enfoque. Tú eres un hijo, repite conmigo, hijo, que fue justificado por su gracia, que fue justificado por su amor, que fue justificado en Cristo. Y para Cristo. O sea, no simplemente fuiste justificado para decir yo soy un hijo de Dios, alabado sea el Señor, Abba Padre, aleluya, sino para representarlo a Él. Amén. Wow, eso es tan maravilloso, iglesia. Verso 19, el cual la supereminente ¿qué? Grandeza de su poder. Porque servimos a un Dios poderoso. Amén. Y al poder entender esta oración, tú vas a entender y va a ser revelado a tu corazón que tú no sirves a un Dios de juguete. Amén. No sirves a un yeso. No sirves a las cartas, al tarot, a los colores, a la numerología. No sirves a las obras, sino sirves a la fe. Repite conmigo, la fe. Amén. Y los hijos de Dios deben vivir en fe. Amén. Así es. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que ¿qué? Aquí está la diferencia. Para los que ¿qué? Que creemos. El que no cree, según lo que me dice la Escritura, no puede ver las riquezas, no puede ver la sabiduría, no puede actuar, no puede moverse en este reino que les fue confiado. Por eso es que la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Según la operación del poder de ¿quién? Gloria a Jesús. ¿A quién más? ¿A quién más vamos a darle la gloria? Gloria a Jesucristo nuestro Señor. De su poder dice, de su poder. No dice del poder del pastor, no dice del poder de la hermana. Atención, no dice del poder de la hermana. De Cristo. Dice del poder de Dios. O sea, en pocas palabras, iglesia, tú y yo somos portadores de una gloria. Amén. Que no es nuestra, pero Dios en su amor y su misericordia la dispensa en Cristo y la revela en Cristo para que tú y yo seamos participantes de ¿qué? De lo que dijo Pedro, de su naturaleza divina. Naturaleza divina, pastor. Pero yo soy de México, yo soy de Nicaragua. No, tú eres de Cristo. Amén. Porque estando en Cristo, se acabó todo eso. Si entendemos las cosas del Espíritu. Porque si queremos estar en nacionalidad un día y queremos estar en Cristo otro día, no funciona así. Lo vas a entender. Para saber, no dice para emocionarme. Dice que para saber, nosotros oramos para saber cuál sea la grandeza de Dios. La supereminencia, grandeza de su poder, dice Pablo, de su fuerza. El cual, ¿qué? Verso 20, el cual operó. ¿Qué significa operó? Estuvo, se manifestó. El cual operó en Cristo
¿Qué dice? Resucitándoles de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? En Hollywood, en Nueva York, en la China, en Canadá, ¿en dónde? En lugares celestiales. Y esto es muy importante que la iglesia acabe de comprender, que tu lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la humanidad. Dice aquí, y sobre todo principado, o sea, el principado está debajo de la iglesia. ¿Por qué tú te ves abajo de un principado? Y esa es la incoherencia que muchas veces la iglesia está temiendo a lo que ya venció. Hola. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, para que digan, no, es que eso no en ese tiempo, pastor, no. Dice, no solamente en ese siglo, sino también en el venidero. ¿Estamos en el venidero? Gloria a Dios. Y sometió. ¿Quién es el que somete? Dios. Dice, y sometió, hablando en pasado. Este verbo está en pasado. Ya lo hizo. Repite conmigo, ya lo hizo. Y sometió. ¿Qué cosa? No, algunas cositas que yo tengo que hacer ahora, pastor. Yo tengo que ayudarle a Cristo ahora, pastor. No. Dice que Él ya lo hizo, porque cuando dijo que Él consumado es, hecho está, eso es importante que la iglesia lo reciba por la fe. Porque de esa forma va a poder servir a Cristo de una manera coherente, sabia, entendida, sin presión, con responsabilidad, con puntualidad, con todos los recursos que ya te fueron dados en Cristo. Amén. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Abba Padre, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Al pastor? No, Señor. A la iglesia. Eso es una buena nueva. Se van los temores. ¿Ah? Porque tu Padre dice que la sometió. Y lo hizo por mí. Por eso es que tú lo amas. Por eso es que yo lo amo. ¿Por qué? Porque sometió. La iglesia, el cual es su cuerpo. Aquí nosotros somos un cuerpo. No somos una organización. Hello. El hombre te dice que es una organización no lucrativa, sin fines de lucro. No, nosotros somos un cuerpo. No somos una organización. Oído. El cual es su cuerpo. La plenitud. Pone oído esto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La plenitud, oído. Y a veces, ¿por qué a veces no estamos llenos? Porque a veces no estamos esperando que esa llenura, sea en el área que sea que estés atravesando, que yo esté atravesando, no la va a cubrir. ¿Por qué buscamos remiendo en cosas? En lugares, en experiencias, en ropas, en vanidades ilusorias. Santo. ¿Por qué no buscamos la plenitud que ya se nos fue dado en Cristo Jesús? Por eso que la oración inicial de la carta a los Efesios es muy importante, que todos los creyentes, que todos los salvados, que todos los justificados, que todos los hijos la puedan hacer. Por eso que comienza diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros. Qué lindo corazón, ¿verdad? Ay, pero que son tan cabezones. No ceso de dar gracias por vosotros. Ay, es que no se comprometen. Es que no ceso de dar gracias por vosotros. Gracias, Señor. Eso es cuando nosotros demostramos que estamos en una madurez mayor, no mejor. Que hemos entendido propósito, que hemos entendido que pertenecemos a un reino no de los hombres, sino un reino establecido en el Señor. Y ahí el pensamiento cambia. Oído. Pastor, pero yo quiero que me hable de las cosas que necesito. No, te tengo que hablar de lo que tienes primeramente, porque la añadidura inminentemente llega. Amén. Cuando tú operas conforme a lo que se te confió en Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos por los dones? ¿Por qué no oramos por los talentos? ¿Por qué no oramos por la vecina? ¿Por qué somos egoístas a veces? Por no entender quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros somos en Cristo, no somos simplemente consumidores, sino somos, como dice la palabra, hacedores. Somos proveedores. Amén. Somos suministradores y administradores de esta gracia.
Por eso es que la iglesia en veces no avanza. El impío nos ve como cualquier cosa. Y eso debe de acabar. Te lo he dicho por la palabra. Tú eres la iglesia. Y la iglesia es baluarte. ¿Y qué más? Y columna de la verdad. Columna, wow. Si este edificio no tiene columnas, iglesia se cae. Pero gracias a Dios que somos columnas. Baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es algo que todo lo ve. Algo que todo lo ven. Baluarte de la verdad. Esa mujer habla en verdad. Ese hombre habla verdad. Ese hombre mira qué proceder. Me gustaría imitar la fe de ese hombre. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo ves las circunstancias tan pasajeras y yo no he podido llegar a esa madurez? Porque estamos orando y estamos viendo lo que el Señor nos ha entregado. En el poder de su resurrección. Tú y yo, iglesia amada, tú y yo, allá en las naciones, vivimos en el poder de la resurrección. No se te olvide que tú y yo fuimos resucitados en Cristo. Amén. Un amén. Eso tiene que ser motivo de gozo, porque dice la carta a los Efesios, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos resucitó en Él. Hay ganancia. Servir a Jesucristo hay ganancia. El hombre no te va a pagar como Cristo te paga. El hombre siempre va a buscar los lugares, tú sabes, para buscar cosas feas en ti. Pero Cristo te ve en el Hijo. Amén. La gloria sea para el Señor. Y es por esa razón que vivir la plenitud en Cristo no es lo mismo que vivir en el mundo. Porque la palabra nos enseña que aunque estamos en este mundo, acabamos de entender, iglesia, que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. La iglesia está bendecida, porque Cristo la dejó bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si a ti no te interesa la bendición espiritual, ¿cómo vas a optar con la bendición animal, carnal y diabólica o tangible, que son los bienes que quedan en esta tierra? Primero debes administrar lo espiritual. Si se te ha confiado lo espiritual, es lo mejor. Porque estando en el espíritu, como dice la hermana, vas a poder ser mejor mayordomo de lo que Cristo pone en tus manos. Y toda la gloria, la reverencia, el temor a Dios, tus redes sociales se tienen que convertir. Todo lo que tú hablas se tiene que convertir. Todo se tiene que convertir. Porque si no, simplemente somos hijos que están tras una cortina. Pero dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. No te olvides, iglesia. Consejo apostólico de parte del Señor. Somos cartas abiertas, leídas por todos. Y cuando la gente lee tu vida, hay gente que te va a envidiar, sí. Hay gente que te va a querer hacer la vida imposible, sí. Pero hay otra gente que va a ver la gloria de Dios en ti. Wow, mira lo que le pasó a la pastora, mira ahora, mira y cómo habla y mira cómo está de fuerte, si estaba en la borde de la muerte. Mira el hermano Camacho, si estuvo con una situación en su estómago, estuvo con una salmonela al punto de morir, mira ahora cómo alaba al Señor y se para aquí a las naciones a dar gracias al Señor con sus labios. Amén, la gloria sea para el Señor. Eso es lo que estamos hablando en este día. Viviendo la plenitud en Cristo. Pablo afirma con este pensamiento que nosotros, los hijos de Dios, nos convertimos ¿en qué? En la plenitud de Dios. Nos amó tanto, iglesia. Ese Juan 3:16, sí, lo leen, pero tiene tanta profundidad, que de tal manera amó Dios. Y ese de tal manera es el mismo que aparece en Efesios 5:25, cuando dice: maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Para saber cómo amar a la esposa tienes que irte a Juan 3:16.
Amén. Y te muestra la cruz. Muerte. ¿Y cómo nos cuesta? ¿A ti te cuesta? A mí también me cuesta. Yo todos los días debo morir para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y de esa forma vamos a poder manifestar esta plenitud al mundo. Y vamos a exhibir una vida realmente bendecida. La bendición, y te aclaro este punto, la bendición no es que tengas una cuenta abultada en tu banco. Esa es parte de la bendición de Dios. Por eso es que cuando nos enseña el proverbio que es mejor lo poco del justo que lo mucho con aflicción de espíritu, también nos enseña Eclesiastés que el que tiene trabaja para aquellos que vienen detrás. O sea, en pocas palabras, si lo tienes, disfrútalo. Honra a Dios con todo tu corazón. Si no lo tienes, va a llegar. ¿Por qué? Por causa del servicio al Señor. ¿Por causa de qué? De que estás honrando el pacto en Dios. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente a lo que Dios está demandando de ti. ¿Y qué está demandando de ti, iglesia? ¿Qué está demandando de los pastores? Obediencia. Nosotros hacemos iglesia en obediencia. Hay días que la carne no se quiere levantar, hay días que los hermanos traen justificaciones o hay problemas. Y todo esto tiene que seguir caminando porque se está haciendo en Cristo. Cuando lo hace un hombre, cae. Cuando lo hace Dios en los hombres, tiene tendencia a estar firme. ¿Es así o no es así? Juan 1:16. Vamos rápidamente. Ay, Dios mío, ayúdame. Juan 1:16. Hablando de esta plenitud, iglesia. Porque si tú no conoces la plenitud, tú no vas a poder manifestar a Cristo. Si no conoces lo que se te fue dado, vas a estar hablando peor que un impío muchas veces. ¿Estamos ahí? Bien. Del 15. Dice Juan, el profeta Juan. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Cristo. Repite aquí conmigo, Cristo. Y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un trabalengua, pero es una verdad irrefutable. Él estaba antes de Juan, porque era primero que yo. Pero por causa del propósito tenía que ser profetizado a través de Juan. ¿Estamos aquí? Porque, ¿qué dice Juan? Verso 16. Porque de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos. Sin acepción de persona. Hablando de los hijos. Hablando de los escogidos. Todos. El que te diga que tú no tomaste nada de Dios se está mintiendo. Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y la gracia sobre gracia es la medida de Cristo en los hijos. Porque por gracia tú estás vivo, por gracia tú eres salvo, por gracia sigues obrando a favor de Cristo. Por gracia, no por tus buenas obras, no por lo bueno que hablas, no por lo bueno que se mueve el pastor, sino porque la gracia sobre gracia te habita. Aleluya. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Muchos creyentes están con Moisés todavía, están en la ley, pero la gracia y la verdad, léelo, iglesia. Eso debe ser unos versos favoritos en ti. Pero la gracia y la verdad, yo te hago una pregunta, ¿quieres la ley o quieres la gracia? Dilo fuerte, comprométete con el Espíritu Santo. La gracia. Amén. Porque a ti no se te fue dada la ley. La ley era para los judíos. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo vinieron. Y es por esa razón que todos los hijos hemos recibido la plenitud de Cristo. Amén. Lo que sucede es que cuesta manifestarla porque a veces te ausentas. Cuando tienes que estar y el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, no estás presente. O muchas veces dejas de creer. O ese problema le da más tiempo en tu mente y en tu corazón de lo que le tienes que dar. Amén. Y ahí es un tema personal.
En estos días hablábamos con algunos ministros de la casa acerca de este tema. Ya Dios se tiene que revelar. Hay batallas que yo voy a poder pelear contigo, junto con mi esposa y los compañeros de milicia, nuestros hermanos, colaboradores. Y hay momentos que el Señor te va a dejar actuar y manifestar la fe, si realmente caminas en fe. Aleluya. Cuando la palabra dice que llevar las cargas los unos de los otros, oído, es la iglesia a favor de la iglesia. Pero después dice Pablo, cada uno lleve su propia carga. Es cuando Dios quiere sacar la medida de Cristo en ti. Amén. Es cuando Dios está viendo si estás en fe o estás en duda. Cristo está viendo si ese quebranto te va a servir para levantarte o para seguir lamentándote. Ese temor que sientes a la circunstancia, al que dirán, ¿lo vas a enfrentar en Cristo o fuera de Cristo? Aleluya. Y eso es llevar la carga los unos por los otros. Y la otra parte es cada uno lleve su propia carga. ¿Cómo no nos gustaría llevar la carga del hermano siempre? Pero hay veces que el hermano o la hermana está siendo depurado, está siendo está llamada a ser elegida para una victoria mayor a través de esa prueba. Amén. Amén. Aleluya. En estos días decíamos que en ese pueblo el Señor probó lo que había en su corazón y nos llevó a la abundancia. Amén. Para llegar a la abundancia, iglesia, hay que pasar la prueba. No podemos brincarnos los pasos. ¿Sigue siendo un hijo? Sí. ¿Sigue siendo una hija? Sí. Pero los hijos de Dios deben ser ejercitados. Dice que la prueba produce paciencia. Y dice que la prueba más preciada que el oro y que la plata. Oye, cuando esté bajo prueba, dos cosas. ¿Es por mi culpa o es por causa del propósito? Ejemplo, para confirmar lo que te estoy hablando por el Espíritu Santo. José, un hombre escogido por Dios, vio la visión, vio el sueño, lo manifestó a su padre, lo manifestó a sus hermanos. Muchos dicen, no, es que no debería haber abierto la boca. No, cuando Dios te habla algo, abre la boca. ¿Para qué? Para que se acelere el proceso, el cual Dios te está mostrando. Al final del día, a Cristo lo envidiaron. Juan 7:5 dice que ni sus hermanos creían en Él. Ni sus hermanos, Chani, creían en Él. En el dador de la vida. Cuando José manifestó a sus hermanos el sueño revelado. Ojo a aquellos soñadores, que no siempre es la pizza que te comes. A veces Dios tratando con tu vida. A veces Dios que quiere comunicarte algo. Aquí tenemos en nuestro ministerio interpretación de sueños. Tenemos la gracia, tenemos el talento, tenemos el don dado por Dios para poder interpretar sueños. Acércate a tu hermano, acércate a tu hermana. Dice que José caminó en la visión celestial. Amén. Amén. Caminó en lo que se le había dicho de parte de Dios. Dios mío, gracias Señor. Aún no viendo la visión cumplida. Aún viendo la oposición que estaba enfrentando. Pero dice la palabra de Dios que la gracia era con José. Amén. ¿Será que en ti no está la gracia, iglesia? Te lo acabo de decir. ¿Será que lo que tú estás enfrentando hoy no lo vas a poder vencer? ¿Será que Cristo ha perdido alguna batalla? Nada. Amén. Amén. Y cuando José comenzó a manifestar lo que había recibido, vinieron todas las cosas adversas a su vida. Eso es padecer aprendiendo obediencia. Eso es padecer por causa del propósito. Eso es padecer por causa del llamado. Lo que le estaba aconteciendo a José, nada más y nada menos que era la depuración, la transformación, el carácter, la integridad, la obediencia, la fe que Cristo había ya puesto en José. Dios no te va a demandar algo que no te haya dado. Así es. Lo vemos a la luz de la sombra, José. ¿Y sabe lo que significa José? Rama fructífera. Amén. Wow, marcado desde antes de la fundación del mundo. Pero tenemos el otro ejemplo, que por tu humanidad, por tu carnalidad, por tu desobediencia, por tu falta de sometimiento, estás atravesando pruebas.
Existen dos cosas nada más. Prueba a través de la obediencia al propósito o prueba a través de la desobediencia al propósito. Y ahí no se puede meter nadie. Porque es un departamento en el cual Dios dice que juzgará a su pueblo. Por más oración que hagan tus hermanos, por más oración que haga el pastor, tú tienes que salir de esa mentalidad, corregir lo deficiente, hacer morir lo terrenal que está en vosotros. Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque si tú le echas la culpa a un diablo que está vencido, estás diciendo que la sangre de Cristo no sirvió para nada. Estás dando por hecho de que lo que la plenitud de Cristo está en nosotros no es cierto. Así que debemos examinarnos, no dije debemos examinarnos si lo que estamos viviendo es por causa del llamado o es por causa de la desobediencia. En estos días, nuestra hermana, la ministra Laura, habló de Deuteronomio capítulo 28, que eso estaba establecido en la ley. Hoy está imputado por el Espíritu Santo. Pero es bueno leerlo. Las bendiciones que recibimos a causa de la obediencia. Obviamente que aquí no hablamos de maldiciones, porque las maldiciones en Cristo ya fueron todas quebrantadas en el madero. Ahora, el que anda en carne recibirá justa retribución a su extravío. Aquí no es que cada quien va a hacer lo que quiera. No. Dice que Cristo juzga a su pueblo. Por eso es que en el corazón de nosotros, de la pastora, de los ministros, hay reposo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo haciendo en la iglesia. No es el pastor haciendo, es Cristo haciendo en su iglesia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro mal proceder ante el Espíritu Santo, debemos guardar silencio y decirle: Señor, tu gracia me sostiene. Dame una nueva oportunidad, que esta vez lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque soy tu hijo, porque soy tu hija y quiero manifestar la plenitud de Cristo. No es justo que esté llevando 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio y siga siendo el mismo carnal, el mismo inmaduro, el mismo desobediente, sino que quiero ser obediente. Hebreos 5:8. Vamos rápidamente, te lo voy a mostrar por la palabra. Hebreos 5:8. Muy importante afirmarlo en este tiempo, iglesia, porque es algo tan maravilloso que el Señor quiere comunicar a su iglesia. No importa lo que diga el hombre, es lo que diga Cristo. Amén, aleluya. Tómalo del 7. Este es un regalo muy hermoso que ya Dios Cristo te dio. Hoy te lo estoy leyendo y afirmando. Y Cristo, repite conmigo, y Cristo, ¿en los días de quién? O sea, el Nazareno, el que andaba caminando en Galilea, en Judea, en Samaria, el que andaba sanando. El Nazareno, es el Nazareno, el que caminó en carne. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Estás clamando? ¿Estás suplicando? Mira a tu padre cómo lo hizo. Mira a mi padre cómo lo hizo. Y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Si él estaba orando para que lo libraran de la muerte y Dios lo hizo, ¿cómo Dios no te va a librar de lo que está pasando en este momento? Así es. Oído. Fue oído. ¿Cuándo somos oídos? Todos. A causa de su temor reverente. Tú y yo podemos decir lo que sea. Aleluya, gloria a Dios, Abba Padre, lo que tú quieras. La gloria sea para Dios, etc. Pero dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ay, santo. No fue oído a causa de su llanto. Santo. Aunque él lloró, suplicó. Pero fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. Aleluya. Y porque el Padre sabía el corazón de su Hijo. Santo. Y aunque era hijo, ahí te lo dice el 8. Y aunque era hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí en este día? En las naciones, ¿cuántos hijos? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, pastor, ¿el padecimiento me hace obediente? Yes, sí, we. Seguro. O sea, hay ganancia, hay ganancia. Amén. Porque si mi Señor padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia, nosotros debemos imitar sus pisadas. Nosotros no somos más que Dios. Él es nuestro Dios.
Amén. Y por esa razón que cuando estamos bajo prueba, bajo ataque, examinémonos si estamos en la fe primero que todo. Porque es fácil salirse de la fe. ¿Cómo te sale de la fe? Andando en temor y hablando más de lo que te está pasando que de lo que Cristo ya dijo y hizo por ti. Amén. ¡Santo! Entonces es ahí donde puedes revelar el corazón de cada creyente. Por la boca. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué estás hablando? Estás hablando mucho del problema. Estás hablando mucho de la situación. Porque nos unimos a orar para que el Cristo de la gloria abra los ojos de tu entendimiento, para que puedas ver a la esperanza que fuiste llamado. ¡Santo! Y para que puedas vencer en el día malo. Amén. ¡Ay, alabado sea el Señor! Voy a seguir avanzando porque, wow, Dios mío, mira. Bendito Dios. Gracias, Señor. Colosenses 3.3 rápidamente, por favor, iglesia. Allá en las naciones, Colosenses 3.3. Pastora, dame 10 minutos más. Prometo que es demasiada gloria la que estamos Santo. escuchando de parte del Espíritu Santo. Quiero ser obediente yo también porque estoy sujeto a Él, ¿verdad? Amén. Colosenses 3.3. Porque habéis muerto. Dígalo fuerte. Porque habéis muerto. Porque habéis... Muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo. Y vuestra vida está escondida. ¿Dónde está tu vida escondida? Cristo. En- Ay, qué lindo leerlo y hablarlo, ¿verdad? Pero debe ser una realidad en el creyente. Ya tu vida no te pertenece. Ya no quieras hacer lo que tú quieres. Te lo estoy diciendo con amor porque soy el que voy a dar cuenta por tu alma. Amén. Yo soy el que voy a dar cuenta por tu alma, según lo que me enseña la Escritura. Voy a dar cuenta por lo que estoy hablando también. Y dice que tú ya habéis muerto, o sea, pasado. Aquí moriste tú, iglesia. Aquí estamos resucitados. Aquí tú moriste al yo. Al yo. Así es. Al yo, claro que moriste. Pero, como dice la hermana, nos resucitó en Él. ¿En qué? En la nueva creación. O si no, no tiene coherencia que en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas que pasaron. ¿Y por qué dejas que las cosas viejas te abrumen? Porque estás viviendo conforme al viejo hombre que ya está muerto. Así es. Oye, qué importante es poder entenderlo y decir, ya no es mi voluntad. El mismo Señor, cuando fue a la cruz, Padre, encomiendo mi espíritu y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos enseñó a morir. Él fue el primero que murió y no tenía que hacerlo. ¿Darías a tu hijo por la humanidad? Santo tú eres. Yo sé que no, yo tampoco lo haría, pero hay alguien que lo hizo y nos demostró que se puede morir, y su muerte fue una muerte de cruz. Se hizo maldito para que su iglesia fuera bendita. ¿Lo dice la palabra, sí o no? Sí. No mires tu bolsillo en este momento. Tú no eres bendecido por lo que tienes en los bolsillos, sino por lo que posees Amén. en tu corazón. Gracias, Padre. Terminamos. Gracias, Padre. Gracias a Dios. Tú eres bueno, Señor. ¿Estás ahí en Efesios 1? Perdón, Efesios capítulo 3. Te quiero leer estos dos versos. Efesios capítulo 3, verso 1. Es algo muy importante que no lo dije y lo tengo que decir de parte del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 3, 1 al 4. Porque a muchos les gusta que le diga que vamos, estamos en pelea, estamos en guerra, que el enemigo y que la circunstancia. No, ese no es el mensaje de Cristo. Cristo ya venció. Vamos a la siguiente oración rápidamente. La primera era para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y conocimiento, a la esperanza a cual fuimos llamados, etcétera, etcétera, ya lo vimos. Y mira esta segunda oración apostólica. Por esta causa, yo Pablo, oído, ponele tu nombre ahí. Yo Camacho, yo Carolina, yo David, por esta causa, yo David. ¿Y por qué causa?
Ve a leer lo que dice el 1 y el 2. Por esta causa. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros. ¿Quién es? Entendamos, iglesia. Prisionero por vosotros los gentiles. No dice los judíos. Los gentiles. Las gentes, no los judíos. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de ¿qué? De la gracia. Repite conmigo, gracia. De Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, el hombre el que tenía el sartén en la mano. De parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. ¿Y cómo habla este hombre? Porque él está diciendo abiertamente que es prisionero de Cristo, iglesia. Tú y yo debemos entender esta palabra. Un prisionero no se gobierna. ¿Oído? Un prisionero lo gobiernan. En este caso a ti te gobierna Jesucristo. A mí me gobierna Jesucristo. Por esto que este hombre dijo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por causa de ustedes. Yo me hago prisionero por causa de ustedes. Yo muero al yo juntamente con mi esposa por causa de ustedes, de la iglesia amada. Muero a los deseos que quizás pueda tener, humanos, carnales. Eso es lo que Pablo está expresando. Y eso es lo que tú tienes que expresar a este sistema. Verso 3. Que por revelación, oído, esto no es por enseñanza, es por revelación. Me fue declarado este misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo. Aquí está, leyendo. ¿Qué? Leyendo. Lo cual podéis entender. ¿Cómo vas a entender que posees la plenitud de Cristo si no lees? Leyendo podéis entender. Grábate esa palabra. Leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Estamos ahí? Gracias, Espíritu Santo. Y es por esa razón que nosotros, y aquí quiero cerrar, estamos siendo formados en Él. Dice que hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo vamos a ser formados, pastor? Leyendo. Leyendo podéis entender. Hay gente que se pone brava con nosotros, pero aquí sacamos todo por la palabra. Aquí yo no soy ministrador de pecado, soy ministrador de justicia. Amén. No soy ministrador de pecado. Yo no ando viendo tus pecados, ni ando de investigador privado para ver en qué fallaste. Ya el Espíritu Santo que tú tienes y que yo tengo nos guía a toda verdad. Y cuando hay algo que tú no confiesas o no saca a la luz, Dios lo va a sacar a la luz. Amén. Por eso que es Cristo el que gobierna su iglesia. No es el pastor. Yo no soy el dueño, soy administrador de los misterios de Cristo. Mira lo que sucede ahora. Dice que Cristo está formándose en cada hijo y cada hija. Recibe esto. Para ser formado a la misma imagen. ¿No te han dicho, hoy eres igual a tu papá? ¿Eres igual a tu mamá? Es una imagen, ¿verdad? Pero la imagen representa lo que uno lleva por dentro. En pocas palabras, cuando fueron a buscar a los discípulos, no sabían a quién recoger. Al que yo bese, dice. A ese. Y fue con un beso que lo entregaron. Porque si no le da el beso, no se puede distinguir quién es quién. Aprendamos, iglesia. Porque todos hablaban lo mismo, pensaban lo mismo, vestían igual, porque eran uno en Cristo. Maravilloso. ¿Eran cabezones? Sí. Dios tuvo que tratar 3 años y medio con ellos, sí. Pero al día que lo fueron a recoger, por un beso, fue que se dieron cuenta quién era el autor de esta eterna salvación. Gloria al Rey. Dice que la iglesia está llamada a evidenciar su naturaleza. Y este es el consejo que tu humilde servidor te da en este día de parte de Dios. Llamada a evidenciar su naturaleza, lo que ella es en Cristo. Fuera de Cristo tú no estás llamado a evidenciar nada.
sino que en Cristo. ¿Por qué? Porque se te dio la vida de Cristo, se te dio el Espíritu, se te dio la palabra, se te dio el amor, se te dio la paz, se te dio el dominio propio, se te dio todo, iglesia. 1, llamada a representar la verdad de Cristo. Amén. Los que anotan, 1, llamada a representar la verdad de Cristo, y únicamente la verdad de Cristo, no la verdad de un hombre. La verdad de un hombre no es similar, no es auténtica, es una copia barata de la verdad que está en Cristo. Dice que el que ministre conforme ¿a qué? ¿A qué? A la palabra, ¿verdad? Amén. Y esta palabra de Cristo. 2, llamada a representar la gloria de Cristo. Juan dijo, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Así como tú y yo somos uno, así son ellos en la tierra. ¡Wow! Semejante declaración. En pocas palabras, yo no veo a Camacho, yo veo al Hijo de Dios manifestado a través de tu vida. Así es. La gloria sea para el Señor. Amén. ¿Cómo yo te veo? Al contrario, mirándote en carne. Pero yo sé que tú eres poderoso en Dios. Amén. Sé que Cristo pagó un precio muy alto por tu vida. Sé que Dios te llamó a cosas grandes y maravillosas. Sé que lo que estás viviendo en este momento no es lo que Dios dice de tu vida. Amén. Sé que para donde te lleva el Señor son cosas mayores. Amén. Sé que el Señor puso una estampa en tu corazón. Amén. Mío eres. Ay, santo. Mío eres, te dice Dios. Gloria a Dios. Amén. Sea para el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. 3, llamada, la iglesia está llamada a representar el reino de Cristo, no el reino de los hombres, no la iglesia de fulano. No es que yo soy de la iglesia fulana, no es que yo soy de la iglesia de Cristo. Amén. Se nos dio un nombre, sí, para poder tener una distinción en la tierra, pero somos iglesia de Jesucristo. Somos parte del remanente que Dios escogió las naciones. Amén. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo, para unirnos en Cristo, para llamar a todos los que Cristo ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Amén. 4, la iglesia debe cumplir la misión de Cristo. Pastor, ¿y cuál es la misión de Cristo en la tierra? Muchos no lo saben. Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros comenzaremos a bautizar en nuestro ministerio, porque le vamos a enseñar el caminar en Cristo, le vamos a enseñar a la manera de Cristo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Amén. Los dos son importantes. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Amén, Señor. Porque estás evidenciando que tu vida ya no te pertenece, y al sumergirle a las aguas estás mostrando que tú ya tienes un compromiso genuino con Jesucristo y que tu vida le pertenece a Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Cumplir la misión de Cristo en la tierra. Amén. 5. La iglesia está llamada a alcanzar la estatura de Cristo. Amén. La estatura del varón perfecto. Ay, pastores, que solamente Dios es perfecto. Sí, yo lo sé. Pero Dios ha depositado por medio de su Espíritu Santo su perfección. No en tu humanidad, sino Aleluya. en tu interior. Importante. Así que ya no salga con justificaciones. No, que ya sí, sabemos que nadie es perfecto. En carne nadie es perfecto, pero en el Espíritu sí. Yes. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice que en Él, oído, en Él, no fuera de Él, en Él estamos completos, Ralph. A ti no te falta nada, Ralph. Tú estás completo en Jesucristo. Amén. Jesucristo ya te hizo en Él completo, íntegro, no falta nada. Tú no andas buscando algo que añadir, ya tú tienes todo lo que posees para cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Santo. En Él estamos completos. Fuera de Él no somos nada.
Y alejado de Él, dice Jesús, nada podremos hacer. Por eso es que muchas veces los hermanos atraviesan pruebas. Pero la pregunta, ¿están dependiendo de Cristo o están dependiendo de sus fuerzas? ¿Están orando con la comunidad que se les otorgó o están simplemente viendo chisme o hablando más del problema que de la solución que está en Él? 6. La iglesia debe manifestar la vida en Cristo. ¿Y cuál es la vida en Cristo? Es la vida del Espíritu. Amén. Si quiere anotarlo por ahí, Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. La oposición que hay en tu alma es el pecado que cabalga en tus miembros. Gálatas lo menciona, lo hemos leído. Desarraiga toda enseñanza que no está basada en la Escritura. Ahí están los 18 perritos. Amén. Adulterio, fornicación, Amén. idolatría, lascivia, etcétera, etcétera. Son 18. Amén. El problema está aquí. El hombre interior y el hombre exterior. Dice la palabra de Dios que el pecado fue condenado. Romanos 6. Eso simplemente para que lo anotes ahí. No, es que pastor, es que el pecado no me deja. Claro que no te va a dejar. Pero si tú lo crucificas por el hombre nuevo, claro que vas a poder. Amén. Amén. Aleluya. Todo lo podemos en Cristo. Romanos 6 dice que el pecado fue encerrado en la carne. Condenado en la carne. ¿Qué es condenado? Encerrado. Condenado en la carne. Posees una carne muy mala, pero muy mala. Por eso es que no debemos vivir en la carne. Amén. Gálatas 5, nuevamente. Verso 16. Andad en el Espíritu. ¿Cuál es el llamado, iglesia? Andad en el Espíritu. ¿Para qué, pastor? Para manifestar la vida de Cristo. ¿Cómo yo voy a manifestar la vida de Cristo, iglesia? Si yo ando en la carne. Sí, Señor. Así mismo es. ¿Cómo tú vas a manifestar la vida de Cristo si andas en los deseos pecaminosos de tu alma? Alabado sea el Señor. Estamos cerrando, ya nos quedan 2. Manifestar la vida de Cristo es simplemente, iglesia amada, bendecida, andar en el Espíritu. El Espíritu. No le echemos la culpa a un diablo vencido, sino digamos, mi enemigo. ¿Por qué Pablo oró 2 veces? El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alabado sea el Señor. Santo. Dice que oró 2 veces para que le fuera quitado el aguijón. Aleluya. Amén. ¿Qué es un aguijón? ¿Tú has visto los panales? Que te pica. Así es. Amén. Te pica. Eso que te está picando, dice que hay que crucificarlo. Y se puede, en el nombre de Cristo Jesús. Que la iglesia es baluarte y columna de su verdad. Tú y yo tenemos un privilegio demasiado grande, iglesia, para manifestar a Cristo. Y no te lleves por los números. No te lleves por los números, porque no estás viendo la verdad de Dios. ¿No dice la palabra que en ti hay naciones? Cada persona es una nación. En ti. Dice que Él se hizo un remanente Amén. escogido por gracia. No son todos los que van a hablar esto, iglesia. Hay muchos hermanos que son hermanos en Cristo que te están hablando otro mensaje, porque están en una etapa de niño, están en el ABC. Pero que nosotros como ministerio apostólico debemos hablar la verdad integral, Así es, pastor. Amén. sin temor a lo que diga el hombre. Sí, pastor. Porque yo, como dijo Pablo, soy prisionero de Cristo. Mi vida está en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. Yo no tengo plan B, plan C o plan D. Yo tengo a Cristo conmigo y sé que Cristo es suficientemente para llevarnos no solamente a nosotros, sino a toda la congregación a cumplir su voluntad y a recibir los beneficios de servir a un Dios tan poderoso y amoroso que nos amó.
Gracias, Padre mío. Alabamos, Señor. Dice que la iglesia es portadora de su gloria. Un nuevo hombre, Colosenses 1:26, dice que es la naturaleza que se puede expresar en el hombre nuevo. Esta naturaleza se expresa en el hombre nuevo. Cristo en mí, experiencia personal que se disfruta a través de la nueva creación. Ese dicho, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es como diciendo, yo soy prisionero de Cristo. Y lo que estoy viviendo en esta carne, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En pocas palabras, es una conversión genuina de arriba a abajo. Amén. Así es. Cuando digo de arriba a abajo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Por eso que dice que sea irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Todo mi ser, alma, espíritu y cuerpo. Ah, Dios mío, qué maravilloso. Cierro, ya, final, finish. ¿Por qué, iglesia? Y esto es importante. Va a quedar grabado, pero lo vas a anotar. Si tienes para anotarlo, anótalo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos la plenitud en Cristo, nosotros podemos entender. Repite conmigo, entender. Somos libres de perjuicios raciales. Santo. Muy importante que la iglesia sea libre de esto. ¿Por qué, pastor? Porque dice que en Cristo no hay judío ni gentil. Oído. Wow. Raciales, no hay razas. No hay judío ni gentil. Sino que de los dos pueblos dice que hizo. Todavía no lo entiende, porque idolatran a Israel, Israel, Israel. No, al Israel celestial. Nosotros no somos más que ellos, pero ellos tampoco son más que nosotros. Todos somos hijos de Dios. Estamos de los dos, dice la palabra de Dios, que los dos pueblos hizo uno. Y por la desobediencia de ellos entramos nosotros los gentiles. Y por la obediencia de nosotros, Romanos 9, Romanos 11, entrarán ellos. ¿Estamos aquí? Entonces, la iglesia, cuando vive en la plenitud de Cristo, está libre de perjuicios raciales. Está libre de perjuicios sociales. No hay esclavo ni libre. Cuando hablamos de la esclavitud en Cristo, hablamos de morir al yo, ¿verdad? Lo dejamos claro, ¿verdad? Amén. Morir al viejo hombre, ser una mujer renovada, transformada, ser un hombre reformado que ama y que teme a Dios. Sí, Señor. Amén. Libre de perjuicios sexuales. No hay varón ni hembra. Y aquí ya quiero simplemente hacer un paréntesis. No, es que en este tiempo no hay pastoras. ¿Y quién te dice a ti que el que predica es la carne? Amén. El que predica es el Espíritu que está a favor de los hombres. Ay, no, pastores, que dice que en las congregaciones que las mujeres callen. No, que las mujeres callen era para esa connotación, para ese tipo, porque habían preguntas que las mujeres tenían y tenían que consultar con los varones en casa. No se habla de esto, porque si no estamos haciendo diferencia entre sexos. Y nos dice la palabra que Él no hace excepción de personas. Ahora, si una mujer no tiene el llamado pastoral, no es pastora, punto. Pero si tiene la enseñanza, tiene el amor, pastorear significa apacentar. Amén. Ustedes tienen una pastora Aleluya. y tienen un pastor que los ama. Amén. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo y manifestamos a Cristo en esta plenitud, dice que somos libres de perjuicios sexuales. No hay varón ni hembra, sino una nueva creación. Dios no te dio femenino, masculino, no. Dios te ve como una nueva creación. Amén. Eso se quita el machismo. No, que la mujer no puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Machismo del hombre. Si Dios escogió a la mujer, tenemos Esther. ¿Qué más? Ayúdeme. Ustedes que leen Biblia. Débora, ¿qué más? Ruth. Ya, con esos tres. Bien. O sea, esas mujeres quedan descartadas. Y eso que estaban en la ley. Así que nadie los engañe. El que predica es el Espíritu a través del hombre. Gloria sea para el Señor. Dice que somos vasos de misericordia. Amén. Pablo dice que somos tesoros en vasos de barro. Este es un vaso nada más, es un instrumento nada más. Así que los que te digan que no hay pastora, no, que son pastores, Te adoramos. está errado. Por eso es que cuando nosotros manifestamos la plenitud de Cristo, amor,
que nadie te menosprecie. Porque dice que en Cristo se mueren todos los perjuicios sexuales. No hay varón ni hembra, sino una nueva creación. Se libran de los perjuicios religiosos. ¿Por qué, pastor? En Cristo dice Pablo que la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión es algo, sino una nueva creación. Y esa nueva creación se ve a la luz del amor de Cristo, que por amor Él nos entregó a esta forma de doctrina. Oído, dice que por el amor de Cristo Él nos entregó a esta forma de doctrina. Dile que espere, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de perjuicios religiosos, hablamos de que ya no hay circuncisión o incircuncisión. No es que tiene que circuncidarse, no es que no tiene que incircuncidarse, no. Él es una nueva creación porque está en Dios y en Dios hay una nueva creación. Amén. Termino con esto. Amén. Nueva creación que no tiene ninguna relación con el sistema llamado mundo. Aleluya, aleluya. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Me gusta mucho cómo lo puso el apóstol Pedro. Dice que nosotros somos peregrinos. Ahí está la prédica por ahí. Amén. Peregrinos, estamos de pasada en esta tierra. Amén. Por eso es que somos una nueva creación. Y de esta forma concluimos esta miniserie que personalmente a mí me ha traído mucha luz para afirmar mi corazón. Y no poner la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas y las que se ven son pasajeras, iglesia. Esto te va a ayudar viviendo la plenitud en Cristo.